El hecho es aquí, en este país, México, la tradición católica tan fuerte que tenemos. Hemos visto que México vive una situación difícil, una situación donde la violencia impera en cada estructura de nuestro país, desde la clase política hasta el católico cristiano de a pie, está permeado también en la corrupción. El judaísmo todavía, podría decirse, nos resulta extraño en este país. Vemos a los judíos como los personas extrañas que usan un gorrito por aquí y cuelgan por ahí algo en sus ropas, pero no sabemos qué es. ¿Cómo podríamos nosotros tener una apertura de esta comunidad con la tradición que tiene de milenios para una cultura que los ve todavía como extraños? Mira, yo creo que para un acercamiento tiene que haber dos partes, porque un baile no se baila solo, se baila en pareja. Es decir, si el cristiano vuelve al Antiguo Testamento, ya vuelve solo al judaísmo, porque ya empieza a tener un contacto muy fuerte. Es la base en la cual está basada toda la cultura judía. Y por el lado de las comunidades judías, yo he tenido grandes sorpresas. Ahí estuve como misión con el comité directivo de la comunidad sefardí, donde ellos están con una política de apertura a nivel social. La Universidad Hebraica permite, por ejemplo, alumnos que no son judíos. Es decir, la comunidad judía de México lentamente se va abriendo, siempre hay sectores que no, como en todas las religiones. Pero básicamente el mundo judío tiende a una apertura en la sociedad general. Y yo quiero decir algo que creo que es importante. Tarbut Sefarad, que es la organización que yo presido, se ha fundado con un objetivo: difundir el judaísmo a los gentiles. Claro, mucha gente me dice que soy la reencarnación de Pablo. Yo, a ver, cuidado, no llegué a tanto. Pero lo que creo es que es importante desterrar la ignorancia. Hay muchísimos problemas basados en la ignorancia, porque uno ignora, al no saber, a lo que uno no sabe le tiene miedo. Entonces, yo creo que desterrar la ignorancia es que la cultura judía se abra. Nosotros en Tarbut Sefarad lo que hemos hecho es una organización internacional, tiene varios representantes en México, que está avanzando cada vez más. México para nosotros, reitero, ha sido una gran sorpresa. Y Tarbut Sefarad lo que dice es, miren lo que es el judaísmo. Un judío es un ser normal, no tiene ni cuerno ni rabo, ¿no? Yo por lo menos todavía no se lo encontré a mi familia, así que imagino que no. Y por lo menos, y por lo tanto, lo que digo es lo que yo llamo trabajar por la normalización del judaísmo. Es un trabajo que nos va a llevar muchos años, no es de un día para otro, pero esa normalización del judaísmo se puede hacer más rápida si el cristianismo va a sus raíces. Porque entonces la normalización del judaísmo no es algo ajeno al cristiano, es algo que le pertenece al cristiano por su raíz. Hay una gran diferencia de que el cristiano sienta conocer el judaísmo como una religión diferente, y otra muy diferente, que el cristiano sienta que está conociendo su propia religión. Esto es clave. Es decir, si el cristiano siente que va al judío porque es otra religión, entonces el acercamiento es muy limitado. Pero si el cristiano entiende que Jesús fue judío, que María fue judía, que los apóstoles fueron judíos, tiene que estudiar el judaísmo para justificar su propio cristianismo. Por lo tanto, yo creo que la responsabilidad del cristiano en estudiar judaísmo es una responsabilidad mayor si quiere seguir siendo cristiano. Es decir, yo creo que en el cristianismo hay una gran cosa en la labor de acercamiento al judaísmo. El judaísmo, claro que se tiene que abrir el cristianismo, pero como históricamente fue un proceso posterior, el judaísmo podría mantenerse sin acercarse al cristianismo, porque es una tradición anterior. Es decir, que las raíces del judaísmo ya las tenemos en la Torá. Pero el cristiano casi no tendría alternativa en este sentido. Tiene que volver a sus raíces, no para conocer otra religión, para autorreconocerse en su identidad. Porque su identidad es judía y está oculta. Yo muchas veces digo, y no quiero con esto agredir a nadie, pero yo creo que hay una gran verdad, cuando me dicen, para usted quién es un cristiano? Un judío disfrazado. ¿Disfrazado de qué? De una estructura que nació con posterioridad al Jesús judío y a los judíos apóstoles, que después se fue creando con el tiempo, con una dinámica propia, y es muy respetable la dinámica de su crecimiento e independencia. Pero si nosotros queremos volver a la raíz, si nosotros queremos entender milagros de Jesús, tenemos que entender el judaísmo. Es decir, no se puede entender el milagro de la hemorroísa, cuando se le para la sangre, cuando la hemorroísa le toca el talit, el manto ritual, si no sabemos que lo que está tocando es la borla del talit, si no sabemos lo que es el talit, el tzitzit, la borla del talit, todo es una tradición judía, no podemos entender ese milagro. No podemos entender un milagro. Entonces, claro, por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo en este sentido, para que usted vea. Yo
presento la crítica de Jesús en un ambiente cristiano y presento la crítica de Jesús porque ustedes no se tienen que agrandar las filacterias. Y pregunto qué son filacterias y nadie lo sabe. Porque nadie jamás vio las filacterias. Entonces yo, como judío, traigo las filacterias de mi casa y se las llevo a mis grupos para que las toquen. Porque si no, no pueden entender esa crítica. Porque esa crítica es una crítica dentro de la cultura judía, dentro del mundo judío. Entonces fíjese, si no conocen las filacterias, si no conocen el talit, no conocen ni la crítica de Jesús a la grandeza que tenían las filacterias de algunos grupos fariseos, ni conocen un milagro. Solo dos detalles de la cultura judía hacen perder completamente la situación. Me encuentro, por ejemplo, en ambientes cristianos, que yo les digo, bueno, vamos a hablar del Año Nuevo Cristiano. ¿Por qué existe el Año Nuevo Cristiano? Sí. Porque está en la agenda, me dicen. La gran mayoría de cristianos. A mí me causa tristeza. ¿Cómo está en la agenda? Sí, después del 25 de diciembre está el 1 de enero. Ya sé que está el 1 de enero. Pero cuentan del 25 de diciembre al 1 de enero cuántos días hay. Hay 8 días. Ay, hay 8 días. ¿Cuál es el problema? Que a los 8 días Jesús fue circuncidado. ¿Y qué es la circuncisión? Si un cristiano no sabe qué es la circuncisión, ¿cómo festeja el Año Nuevo? Es decir, yo digo que si no se entiende el judaísmo, el cristianismo no se entiende realmente en su base. Que todo cristiano comprometido tiene que entender el judaísmo. Es más, para mantenerse profundamente cristiano. Parece como una especie de paradoja, ¿no? Parece paradoja, pero no es paradoja, porque Jesús fue judío y por lo tanto hay que entender esto. Hay que entender esto. Por ejemplo, cuando Pablo en una de sus cartas dice al final, tráeme, creo que no sé si es a Timoteo o a Tito, creo que a Timoteo, tráeme el manto y el rollo. El manto, el talit. Está pidiendo Pablo que le traigan el talit. ¿Qué es el talit? Entonces, si no sabemos que el talit, no solamente no sabemos el milagro de Jesús con la hemorroísa, no sabemos lo que está pidiendo Pablo, porque aparece en el texto griego, tráeme la capa, aparece la capa de lluvia. Esa capa de lluvia es el talit, se lo habrá olvidado con los libros. Hay miles de detalles completamente judíos, fuertemente judíos. Todos los actores, todos los partícipes de la creación del cristianismo eran judíos. Y entonces, si no entendemos el judaísmo, yo creo que el cristianismo no tiene sustento, no tiene base, se asienta sobre la nada, se asienta sobre el vacío. Y bueno, es muy respetable que haya gente que estrictamente se mantenga en la liturgia, pero yo creo que si se quiere comprometer a fondo, tarde o temprano tendrá que reconocer que es importante el mundo judío. Y creo que del mundo judío hay una responsabilidad, y por eso hemos hecho Tarbut, y yo me puse a la cabeza de ese movimiento, de que si el cristiano no va a las raíces, yo como judío me comprometo a que ayudarlo a que vaya. Entonces, yo asumí algo que en el mundo judío se ve como misterioso. Un judío estudiando cristianismo durante 15 años. Porque me decían, ¿por qué todos esos años no estudia judaísmo? ¿Me comprendes? Y entonces yo dije, no, porque entonces somos nosotros los artífices del antisemitismo. El antisemitismo está basado en la ignorancia de no conocer al otro. Yo tengo que mostrarle las raíces judías a un cristiano para que ese cristiano entienda que no estamos tan separados, que estamos más unidos de lo que creemos, que las raíces son comunes, y que además yo me abro a él. En consecuencia, hoy hay una gran apertura del mundo judío, del mundo cristiano, por la responsabilidad del judío que también es corresponsable de que esa ignorancia se mantenga. No se puede mantener esa ignorancia. Tú eres corresponsable si no enseñas judaísmo a los gentiles, a la gente no judía. Y creo que yo tengo, y todo el movimiento de Tarbut, yo creo que el movimiento de Tarbut haciendo una gran labor, porque 90% del movimiento de Tarbut es católico. Es la primera vez que se crea en la historia judía un movimiento judío de gente no judía. Está bien, 2 o 3 seremos, el 10% somos judíos. Algunos judíos hay. Pero los que han asumido el compromiso de querer saber el judaísmo fue gente que viene del cristianismo. Y dice, yo no puede ser que estudié y no me enseñaron judaísmo, no conozco las raíces. Entonces, gente que se ha hecho esta pregunta en diferentes sitios de España y después de todo el mundo, ha dicho, creemos que es importante realizar ese trabajo. Entonces, desde Tarbut Sefarad, abrimos las puertas a miles y miles de personas que comprometidas con su cristianismo se encuentran con el judaísmo y quieren saber. Y entonces, ¿qué quieren saber? Quieren saber hebreo. Les enviamos libros de hebreo, les ayudamos a que puedan saber un poco palabras hebreas, les decimos dónde hay profesores de hebreo en España o en su ciudad cercana. Muchos de esos cristianos estudian mística hebrea, estudian Kabbalah, otros estudian otras cosas, otros estudian gastronomía judía.
Cada uno lo que le interesa. Sí. Cada uno lo que le interesa. Pero lo importante es siempre el objetivo, tener el objetivo de difundir, de que se destierre la ignorancia, de que el judío no es el que estaba el que decía que Jesús se muera. También hay otro grupo que es el que estaba recibiéndolo en Jerusalén. Hay que ser un poco más imparcial y más objetivo en esta historia y ver que el judaísmo, si sigue existiendo, intenta cumplir también su función en la historia. Claro. Y por eso seguimos existiendo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante la difusión, es muy importante que todo cristiano... Hay una frase que a mí siempre me fue muy fuerte para mí, de un amigo que yo tengo en España, Jaume Pellegrí, que me dijo, y que se lo podría trasladar a México por equivalencia, pero lo dijo con respecto a España. Dijo, España es un país católico sin cristianos. Muy fuerte porque si no sería verdad, no sería fuerte. Así es. Es muy fuerte porque ha quedado una carcasa, Así es. ha quedado una liturgia, y nadie sabe lo que está haciendo. Y entonces se repiten mecánicamente tradiciones sin sentido, porque no tienen base. Y eso hay que volver para atrás, hay que volver a decir, bueno, señores, empecemos de cero. Esto empieza en Génesis, esto no empieza en Mateo. Claro. Si no se entiende la revelación de Dios del Génesis, no se entiende nada. La revelación es un continuo espacial, temporo-espacial, que comienza en Bereshit, que comienza en Génesis. Quien cree que el Génesis es Mateo está perdido. Una de las grandes tradiciones judías es el año. Nuestro año es una cosa muy misteriosa para explicar. El año islámico es fácil, porque viene con Mahoma. El año cristiano también es fácil, porque viene con Jesús. Pero el año judío, hasta la Edad Media, también era fácil, empezaba con Moisés. Pero los rabinos tomaron una decisión. Dios, en la revelación del Génesis, no empezó con Moisés, empezó en Génesis, con la creación. Por tanto, el mundo judío abandonó el conteo de Moisés en adelante, como hacía el cristianismo y el islam, como hace, y hoy nuestro año está basado en el año de la creación del mundo. Es decir que nuestra contabilidad anual, que estamos en el 5.771, ya estamos un poco viejos, que vamos a pasar ahora en pocos días al 5.772, está basada en que nosotros empezamos de Adán. Después podemos ver qué pasó, porque los días no fueron días, fueron millones de años, no quiero entrar en ese debate. Pero básicamente, el primer hombre racional, como nosotros lo decimos, que fue Adán, el creado por Dios, 5.771 años. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque entendieron que la revelación de Dios no fue en la Torá. No comenzó en la Torá. El judío no puede leer la Torá desde que fue entregada a Moshe. El judío tiene que leer obligadamente, desde Adán, el primer hombre de toda la tierra. Por tanto, a mí me parece muy inteligente lo que hicieron los rabinos, de cambiar la perspectiva de que el judío empieza su historia en la Torá de Moisés. No, la revelación divina empieza en Bereshit. Entonces, si las tres religiones estábamos con revelaciones parciales, una diciendo empieza con Moisés, la otra diciendo empieza con Jesús y la otra empieza con Islam, en un momento dijo el mundo judío no. Esto no es Dios. Estas son diferentes revelaciones, pero empieza la revelación con la propia creación. Por tanto, no es la Torá la revelación, es la creación en sí misma. Por eso el concepto de Torá en mística hebrea, mística judía, es la creación universal, es el proyecto. La gente cree que la Torá son los 5 libros de Moisés, es verdad, es la Torá literal. Pero en mística hebrea, cuando decimos Torá, hablamos de todo el proyecto de la creación. Hablaba de esta apertura del judaísmo hacia el mundo, pues hacia el mundo cristiano. Finalmente, para ir concluyendo la entrevista, ¿qué le diría al católico de a pie, al católico mexicano, para que tuviera esta misma disposición de tener apertura hacia una religión que es más antigua que el mismo cristianismo? Primero le diría algo que ya se lo ha dicho Jesús y no se lo tengo que yo decir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero a eso le agregaría unas palabras de Juan Pablo II. Y tendrías que tener más amor por el judío, que es la raíz de tu fe. Muchas gracias. Muy bien. Pues agradeciendo la entrevista, es un honor tenerlo aquí. Gracias. Y esperemos que la visita a México sea muy, muy propicia y sobre todo los trabajos tengan mucha disponibilidad para tener más conocimiento hacia aquellos que, como un servidor, ignoramos mucho del judaísmo. Bueno, yo también ignoro mucho. Gracias. Muchas gracias. Un placer muy grande. Gracias. Shalom. Gracias.